Ya la trae la madre desesperada porque además de la diarrea y vómitos que no paraban, tenía un sangrado terrible vaginal. Y la médica la vuelve a engañar a la madre. Le dice, pero no, es una gastroenteritis con una menstruación fuerte, y la manda a la casa. El 4 de diciembre la trae desesperado su papá. Alzada, la nena no se podía tener en pie, estaba nubilada, totalmente deshidratada. La mujer está parramada en la interna. La trato así porque tenemos la vergüenza de que esa mujer, a los 3 meses de este crimen, ya estaba trabajando en otros hospitales y fue a exponer al Senado con la mentira descarada de que la nena había muerto de leucemia. Descarada en el Senado y en Cámara de Diputados. Descarada. Ese es nuestro nivel de país. Entonces la nena la deja internada el 4 de diciembre de la mañana, cada vez peor, la compensa, pero está bien, que no está bien, todas las excusas que la nena sigue agravando hasta que a las 8 de la noche llega un médico grande, casi de mi edad, Gustavo Rey, y se da cuenta de la gravedad del cuadro, pone en la historia clínica abdomen agudo ginecológico por aborto en curso, llama al ecografista, lo llama a la casa, el ecografista le hace una ecografía y ve un signo muy grave de mal pronóstico que es líquido atrás del fondo de saco de Douglas, es decir, la bolsa que hay detrás del útero. Cuando hay líquido allí, todo médico sabe que ahí en el útero hay un problema. Y hay un problema importante. Pero ya además había líquido en el abdomen, entonces llama desesperado al hospital de Esquel, la traslada en la ambulancia, la chica llega a la 1 de la mañana, la esperaban, saltea la guardia directamente, la ambulancia la lleva a cirugía, que esperaba el cirujano de guardia con una ginecóloga muy buena, abre y no encuentran, es decir, se muere. Ellos esperaban ver una infección, pus y demás, no encuentran nada de eso. Encuentran un útero que había abortado, pegoteado con el ovario, no encuentran localmente nada, pero ven que la nena se está muriendo, que el corazón deja de latir, que respira disneica, que tiene como una febrícula y que no recupera la conciencia totalmente, pero cierran como cirujanos que son, dicen, bueno, quirúrgicamente no encuentro nada. La mandan a la sala a las 10 de la mañana, la chica se descompensa, entra en shock. ¿Qué shock? La principal característica del shock es de que la presión sanguínea empieza a bajar y no la podemos subir, y el corazón empieza a claudicar. ¿No es cierto? Es el caso de la nena, a las 4 de la tarde muere en shock tóxico. Es decir, el shock tiene varios orígenes. El shock hemorrágico, por ejemplo, porque se vacían las arterias de sangre. El shock infeccioso, que es cuando un aborto, por ejemplo, se contamina con un germen. Y el shock tóxico, que es un shock tóxico, un envenenamiento. Por ejemplo, el tétanos. Por ejemplo, el botulismo. ¿Entienden? Eso es un shock. No es que el bicho haya producido pus, sino que produce una toxina que nos mata. A nosotros el tétano, que produce la toxina tetánica, que nos mata en shock y en contracción muscular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Resulta ser esto, y recuerden todas las chicas jóvenes que hay acá, para avisarles a otras mujeres jóvenes. En la vagina, así como en el intestino hay bacterias, en la vagina de la mujer hay bacterias, gérmenes, microbios que cumplen funciones biológicas. La naturaleza es perfecta. En el 18% de las mujeres, esto quiere decir que cada 100 mujeres, en 18 de ellas, hay en la vagina normalmente un pequeño bichito que se llama Clostridium sordelli. Lo descubrió un argentino de la Patagonia, Alfredo Sordelli, en 1922. Porque ese bichito hace un estrago en el ganado bovino de la zona de la Patagonia y lo estudiaron los veterinarios. Ese bicho es un Clostridium. ¿Qué es Clostridium? Son microbios que se desarrollan cuando no hay oxígeno. Si hay oxígeno en la zona, no se desarrolla. Que es el caso de la vagina de las mujeres normales. Está ese bichito en una forma que se llama esporulada o espora, está latente, encapsulado, y no hace ningún mal. Y así las mujeres lo tienen, a lo mejor yo lo tengo y se mueren las mujeres con eso. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ponen esta pastilla? Que no es algo previsto por la naturaleza. Se produce una gran vasoconstricción. ¿Y qué son las arterias? Las arterias son esos vasos que llevan sangre, cuya función es llevar oxígeno al útero y al embrión.
La acción directa del misoprostol es provocar ese cierre arterial, por eso muere el niño, por falta de oxígeno, se asfixia. Pero también el útero de la madre queda sin oxígeno. Y ese inocente bichito que está esporulado, cuando se da esa condición de anaerobiosis, de falta de oxígeno, sale de su cápsula, se desarrolla y produce una toxina que mata a la mujer en 36 horas. Es más rápida que el tétano, es más rápida que el botulismo. Lo estudió un argentino porque en la Patagonia, por el gran frío, cuando las ovejas tienen una dificultad en la aparición, al parir el borreguito, se produce por el frío esa gran vasoconstricción y el bacilo Sordelli se desarrolla y le pasa lo que le pasó a Keila Jones. Por eso mi marido es veterinario y yo tuve que profundizar este tema en los libros de él, porque en medicina está recientemente estudiado. Esto es muy raro que pase en una mujer. Tiene que darse condiciones rarísimas y ahora pasa frecuentemente por el misoprostol. Estados Unidos ha reportado muchos casos, por eso no admite el misoprostol intravaginal. Seguimos. ¿Y qué pasó finalmente? En Francia, estamos hablando de 1996. ¿Cuántos años han pasado ya? 96, 2006, 2016, más de 20 años. Francia hizo el primer experimento de misoprostol en mujeres voluntarias, no sé qué tan voluntarias serían, pero así es el trabajo, a las que se les dio esta sustancia para que abortaran, y de los 2.400 niños, 21 se salvaron del aborto, esos 21 chiquitos, el 14% tuvo malformaciones congénitas. Cuando el niño sobrevive, el misoprostol produce graves malformaciones. La peor es el síndrome de Moebius, donde el niño nace totalmente ciego, además de otras malformaciones. Ya tenemos desgraciadamente en varios hospitales de niños, varios niños con este síndrome. Por esta razón, Francia lo acaba de prohibir terminantemente para ningún uso el 3 de marzo de este año, justamente cuando entre el proyecto de legalización de esta porquería a nuestras cámaras, el mismo día. Parece. Y hay muchas casualidades que llaman la atención. El 14 de junio, cuando los diputados aprobaron el aborto, fue el 14 de junio el día de la batalla de Monte London, donde los ingleses en una batalla feroz y derrotaron a nuestros soldados en Malvinas, es por lo menos donde se capituló. Parece que se buscara una nueva derrota, ¿no?, de todo el pueblo argentino. Bueno, seguimos. Por supuesto, mifepristona, ya les dije, es la otra pastilla, el RU486, que es peligrosísima, su mecanismo de acción es por fuertísimas contracciones y muchas veces produce estallido de útero, aunque lo hagan en las primeras semanas del embarazo, a pesar de que las abortistas, como esta mujer Manzano, que es una de las que hizo el protocolo, dicen que es totalmente inocuo. No hay nada más que ver las estadísticas de los países que tienen legalizado el aborto. Sí, porque que uno se muera porque se tiene que hacer una operación de bypass, que si no se muere igual y tiene un riesgo de mortandad, uno lo entiende, es un infarto, pero que uno arriesgue la vida de la madre para matar al niño, porque cuando tenemos 1000 otras soluciones, me parece que es una locura, ¿no? Seguimos, mifepristona, el aborto de Keila. Está ocurriendo algo que es una mala adecuación de lo que era el Código Civil. Esta es la nena. Como aborto no punible. ¿Cuál es el aborto no punible? Que ya en el Código de Sarfi, desde hace 100 años se preveía. Esa es la mamá. Cuando una mujer ha sido violada, pasa. Corre riesgo serio de la vida. Esto ustedes lo conocen porque son de la provincia de Chubut. Esto fue una grabación que hizo uno de los abogados, el doctor Fernández, de la organización Más Vida, una entrevista a los padres de Keila, que como verán estaban destrozados. El padre en el estrado, en el juicio oral donde yo hice la ponencia y expliqué médicamente todo esto, lloraba y decía, ¿por qué me engañaron? Yo confié siempre en el hospital público y mataron a mi hija y a mi nieto y además me engañaron. Me dijeron que mi hija tenía un problema de intestino, es decir, mientras la nena estaba en el quirófano, la médica le seguía diciendo que tenía una gastroenteritis. En fin, la mentira siempre es socia del crimen. Bueno, si todo esto es así,
¿quién se interesa en nuestro país en legalizar el aborto? No en nuestro país, en el mundo. Vamos a procurar en esta segunda parte aclarar de dónde viene esta ideología, quiénes impulsan y financian el crimen del aborto. Esta parte de la conferencia me gusta llamarla de Malthus a Kissinger, una conjura contra la vida. Primero vamos a ver a partir de ahora que en realidad después de la Segunda Guerra Mundial se ha instalado en el mundo un gobierno mundial, como ha pasado siempre en la historia. Esto no es cuando hablan de conspiración, esto ha sido así. Así fue el imperio persa, el imperio asirio, es decir, el ser humano desbocado en sus ambiciones siempre trata de dominar a los demás, servirse de los otros, extraer riquezas. Pero bueno, esto fue así. Después de pasada la Segunda Guerra se establece un gobierno mundial en el eje geográfico Londres-Nueva York, que además no es solo un gobierno que gobierna a través de Naciones Unidas, sino que el mismo presidente Bush padre, los más grandes se acuerdan de quién fue el presidente Bush, los más chicos creo que no, estamos hablando de la década del 90, dice, no solo estamos ante un nuevo gobierno, sino ante un nuevo orden, el nuevo orden mundial. Él lo presenta así. ¿Qué quiere decir nuevo orden? Es decir, un nuevo sistema de convivencia con un distinto ordenamiento jurídico, un distinto ordenamiento ético, un distinto ordenamiento político y social y económico. Es un nuevo orden que no quiere saber nada del cristianismo, es un orden anticristiano y yo diría cristofóbico. Así lo ha expresado Gorbachev en el año 1992, uno de los creadores de este sistema, que fue por supuesto presidente de la KGB en Rusia y presidente ruso, en 1992, hace la Carta de la Tierra, dice que hace una nueva religión universal, dice que no tiene que haber religiones con fuertes creencias y vínculos patológicos, que por supuesto en esa reunión de 1992 dice que la ética cristiana no sirve, que el decálogo ya no nos sirve, que es el decálogo, los 10 mandamientos. No matar, no robar, no mentir, respetar padre y madre, que hay que hacer un nuevo decálogo. Esos nuevos decálogos sustentan lo que él mismo publica en su momento, que fue la Carta de la Tierra con la Alianza de las Naciones y la Religión Universal. Y Hillary Clinton, una gran abortista, que no ganó la elección afortunadamente, se expresó muchísimas veces, fue la secretaria de Estado del presidente Obama, que hay que prohibir las religiones y creencias que se oponen a la política de este nuevo orden, como al aborto. Prohibir las religiones y creencias, es decir, no respetar la libertad de conciencia. Esto es un nuevo orden. Queda establecido entonces, después de la Segunda Guerra, y por supuesto se consolida un poco antes de las guerras. El libro más claro es el Dr. Poleman, que es un demógrafo norteamericano, que dice, cuenta toda la historia, cuando muere la reina Victoria, una de las últimas reinas importantes en Inglaterra, se asocia la corona británica con la corona holandesa, sus primos y los daneses, las tres coronas, y para mantener esa hegemonía, ese poder que tienen desde el siglo XVI, deciden asociarse a lo que ellos llaman plebeyos, que son las tres fortunas más grandes del mundo, como vamos a ver enseguida, Rothschild, Rockefeller y Morgan. Y desde ese momento, la administración del poder mundial, la administración pasa de la corona británica a la familia Rockefeller. Vamos a seguir. Estos son los dos personajes claves. En este nuevo orden hay una selección de la población que denunció el Papa Juan Pablo II muchísimas veces. Hay una selección de la población y el aborto, la anticoncepción y por supuesto la ideología de género constituyen una estrategia política y económica claramente establecida de estas estructuras de poder, como vamos a ver enseguida. Los personajes claves en la instalación de estas políticas de control de natalidad son los siguientes. David Rockefeller, este es David Rockefeller IV, que acaba de morir hace menos de 2 meses, de 104 años, longevísimos, encima viven un montón. Y este otro
es Henry Kissinger. Este personaje hace 40 años maneja la política del mundo. En ese momento, cuando establece estas políticas de control de natalidad, era el secretario de Estado del presidente Richard Nixon. Yo me acuerdo, en el año 73. Y actualmente, desde 1991, que empieza la guerra del Golfo, es el personaje que maneja literalmente la guerra del Medio Oriente. El que financia todo el desplazamiento de armas, dónde se va a bombardear y dónde no. Ustedes vieron especialmente el destino de Siria, de Líbano. Se bombardean los jardines de infantes, las escuelas, las fuentes de agua, las fuentes de alimentos. Eso no es guerra, eso es matanza. Este personaje siniestro es Henry Kissinger. Vamos a seguir un poquito, que vamos a ver enseguida cómo se ordena en esta materia que yo di muchos años, que se llama Geografía Humana. Uno tiene que arrancar primero con los alumnos, explicar cómo se organiza este gobierno mundial para entender cómo son todas las políticas que impactan a los países dominados como el nuestro, ¿no es cierto? Se llaman países periféricos y LCD en inglés, países en vías de desarrollo. Bueno, ustedes ven en el centro las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es un órgano de beneficencia, es un club de control de los países dominados. Todas las órdenes de gobierno, las órdenes que bajan de los organismos de gobierno, que ahora les voy a explicar, bajan a través de Naciones Unidas por planes que bajan a nuestros dos ministerios de Educación y de Salud, por supuesto, al resto de las disposiciones, como recomendaciones que son órdenes veladas de las Naciones Unidas. Ustedes tienen que hacer esto. Entonces, ¿cómo logran? Bueno, primero miren hacia arriba. Ese es el círculo grande de poder alrededor de Naciones Unidas. Didácticamente lo clasifico allí. Allí, en ese círculo, hay 13 corporaciones. Las 13 corporaciones, de las 13, el presidente vitalicio Gabriel Rockefeller, ahora quinto, el hijo del que se murió. Y de las 13 corporaciones de gobierno, el secretario vitalicio Henry Kissinger, el secretario que les acabo de dar. Allí ven una sigla CFR, el CFR, Council on Foreign Relations en inglés, Consejo de Relaciones Internacionales o Estado. Ese consejo fue creado por Rockefeller primero en 1920 para imponer el marxismo, el comunismo marxista en todo el mundo dominado. Puso al frente del mismo el marxista teórico más grande del siglo XX, que fue el señor Mendel Haus. En ese organismo se diseñaron todos los planes de salud y educación que en este momento hay en nuestro país. Todo esto que Laje ha denominado en ese libro, el libro negro de la nueva izquierda, es decir, toda esta política, que es lo que se llama marxismo cultural, fue diseñada en esa estructura. El CFR es un banco de cerebros, está formado por 4.000 personas, las 4.000 personas más ricas del mundo. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos y no tiene la menor importancia que sea republicano o demócrata. El presidente es solo administrador de un poder que se genera y se promueve en el Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, que está en Nueva York, enfrente a la Casa de las Américas. Cada vez que termina una elección en Argentina, a los 2 días el vicepresidente de turno viaja a la Casa de las Américas, cruza la calle, recibe las instrucciones en el CFR y vuelve a la Argentina a un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Al CARI pertenecen todos nuestros ministros de Economía desde hace 40 años. O sea, nosotros estamos gobernados en nuestras políticas económicas en forma directa, no indirecta, directa, por el CFR. Abajo tienen TC, Trilateral Commission, o el segundo órgano de gobierno, que es la agrupación de todos los dueños de los bancos importantes en el mundo de los banqueros japoneses, españoles, europeos y estadounidenses. Eso forman la Trilateral Commission o Comisión Trilateral. Abajo, la élite de estos dos grupos, es decir, los más importantes, que son nada más que 10 personas, se reunieron en un hotel holandés que se llama Bilderberg en 1968 y se autodenominaron Grupo Bilderberg, que es la élite más alta del gobierno mundial. Esto se llama en muchos libros escritos, Grupo Bilderberg, Grupo de los Inmortales, se llaman a sí mismos los Olímpicos, ¿no es cierto?
Y allí abajo la Reserva Federal, es el cuarto grupo de poder. ¿Qué es la Reserva Federal? Ustedes me dirán, es el Banco de los Estados Unidos. No, no es de los Estados Unidos, es un banco privado. Cuando Rockefeller decide aplicar el comunismo marxista a todo el mundo dominado, tiene que hacer lo primero que aconseja Carlos Marx, que es la creación de un banco para manejar el dinero del mundo. Ustedes saben que el marxismo es fundamentalmente sin fronteras, no hay patrias, no hay familia, no hay patria, no hay fechas patrias, es decir, es una uniformidad total mandada por una jerarquía que se llama nomenclatura, de acuerdo a los países, y con el cese absoluto de todas las garantías constitucionales. ¿No es cierto? Entonces, Carlos Marx dice que justamente por ser internacional hay que fundar un banco desde el cual se maneje la moneda que permita controlar todo el dinero del mundo. En ese caso, Rockefeller primero, en el año 1913, hace la reforma 1110 de la Constitución americana que prohibía esto e incorpora al Tesoro Nacional las fortunas inglesas de Rothschild y Morgan. Los más grandes recordarán, y los más estudiosos, que Rothschild fue el que financió todo el movimiento de independencia de Hispanoamérica. Fue el banco de Rothschild el que dio los fondos necesarios para el movimiento revolucionario de América Hispana. Y por supuesto, una de las grandes estafas en préstito para entradas, pero no tenemos tiempo de hablar de eso. Entonces Rockefeller hace la enmienda 1110 de la Constitución norteamericana, incorpora las fortunas inglesas y hacen un banco privado. Cada dólar es un documento de préstamo al gobierno de los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos, en cierta forma o en total forma, están sometidos legislativamente a lo que dictamina la Reserva Federal. Por eso Rothschild en ese momento dice: denme el manejo de la moneda y hagan las leyes que quieran. Como en este momento en nuestro país, el que tiene la plata manda las leyes. Pero, por supuesto, hubo dos, pero el presidente que quiso reformar esto fue Kennedy. A pesar de que había sido consecuente con todos los requerimientos terribles que tenían estos organismos, parece que a último momento hizo un replanteo de su vida, no sé por qué lo hizo, pero quiso resolver esto y hace un